El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, a través de la Dirección de Extensión Universitaria, presentan con agrado la comunidad indígena, la mirada de las mujeres. Autoras: Inés Castro Apresa, María del Socorro del Carmen Herrera Tucuc, María Lutgarda Camalabán, Cecilia López Pérez, Juana Isabel Pérez Teratol y Mercedes Pérez Pérez. Para comentarnos sobre esta importante obra que tiene una finalidad de plantear situaciones relacionadas con mujeres en contextos de comunidades originarias. Entonces, para ello, contamos con la presencia de 4 comentaristas. De ellas, la primera que nos aportará sus opiniones será Costic. Ella es integrante del colectivo Las Chidas, espacio que tiene como objetivo acompañar a mujeres nahuas y totonacas que viven en situación de violencia familiar en la Sierra Nororiental de Puebla, México. Colabora en diversos proyectos con la cooperativa totonaca Cuscatnacú. Es historiadora por la Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, México. Actualmente es doctorante en estudios e intervención feministas en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, aquí en México. Por favor, Costic, coméntanos tus opiniones sobre este proyecto que realizan este colectivo de mujeres. Adelante. Sohkamati non ninsin Luciano, nimitsonta sohkamatilia, niwanika noihki niklasohkamati kaintok ninsin Inés Castro, nechnotzikanikan memuan nimonohnotzas itechin amochtli, monotza la comunidad indígena itlachialistihuahme, nohua nikan nimechon weitlasohkamatilia pampa itechin amochtli kipia miek tlahtollis tlin uelis tikkuepaskeh itech tokalpan. Muchísimas gracias por la palabra, compañero Luciano, agradecida por el espacio, y de igual manera agradezco a la compañera Inés Castro Apresa por la invitación, y me siento honrada aquí en compartir mis percepciones de este magnífico libro, La comunidad indígena, la mirada de las mujeres. Un saludo para las compañeras Nancy, Silvia, honrada por compartir con ustedes. Y bueno, como mujer nahua y feminista, compartir esta obra con ustedes y dialogarlo desde una perspectiva horizontal y desde cómo me sentí al tiempo de releer y leer este libro, porque ya como en estos procesos de lecturas feministas me sentí cobijada en esta obra, y que creo preciso que en los diversos espacios que se encuentren en comparticiones con las compañeras, creo que es una herramienta muy importante para construir caminos. Y bueno, el libro es para mí es de gran herramienta. Es un libro que abre una ventana de mundos, contextos y espacios de compartencia en cómo tejer comunidad y para la comunidad, en donde se hilvanan historias de vida, trayectorias de luchas colectivas y propias que han enfrentado las compañeras y que han enfrentado asimismo todas las normas patriarcales originarias en cada comunidad que ellas nos relatan. El cuerpo de este libro es en conjunto el cuerpo femenino y como un ejercicio político de las propias compañeras desde el sur global. La comunidad, para ellas, se construye desde la pertenencia a un espacio, un sentido vivo, un lugar en donde se está la familia, un territorio colectivo
colectivo. En palabras de María del Socorro, la comunidad es construida para fortalecer los saberes existentes y reconstruir la epistemología colectiva. Supone aprender de las genealogías para recuperar la memoria y reconstruir una historia propia. Desde mi mirada como mujer nahua, analizo Quinalcetic como un lugar de enunciación, una forma de construir y reconstruir caminos. Y desde este constructo analizo en el idioma celtal Quinalancetic como una forma de tejer comunidad. Y bueno, este lugar de construir en su significado, en cómo se refiere la tierra de mujeres y en el sentido propio de cómo hilvano el idioma, en los idiomas ancestrales y no por romantizar los espacios sagrados, los espacios que se construyen desde la colectividad, tiene este sentido de vinculación y de pertenencia, no material, sino más de afectiva. Entonces, Quinalancetic es un lugar en donde se construyen los afectos, en donde se construyen idiomas y mosaicos de miradas. Y bueno, el aporte que yo revisé y un tanto retomo de Quinalancetic como espacio de construcción y una forma en que las compañeras autoras de este libro nos comparten diversas miradas y cómo ellas en sus propias palabras construyen conceptos y construyen herramientas, metodologías, teorías desde una forma situada. Y bueno, en este entramado de conceptos, considero que desde esta triada lengua, territorio y cuerpo, en donde ellas acuerpan el proyecto de Quinalancetic como propio, en donde territorializan su lucha, en donde reivindican la pertenencia y la forma en que se teje la identidad, y de cómo la importancia de seguir conservando el idioma y esta lengua ancestral que es necesario para construir esta comunidad. Entonces, las compañeras aportan grandes aprendizajes, comprensión para reestructurar estas miradas desde cómo ellas comprenden la comunidad, cómo ellas se posicionan desde una agencialidad política de ser mujeres, de pueblos originarios, espacios rurales, y una forma en que ellas articulan este territorio como formas de resistencia. Y a la vez, en la articulación de la idea, se configura un camino colectivo y un camino de prácticas. Y en esta práctica retomo a lo que refiere la doctora Inés Castro como una práctica desde la horizontalidad, en un propósito de construir espacios en donde esta forma de intervención que se hace en este constructo de esta obra es a partir de una práctica no colonialista en donde se tejen espacios multilingües y pluriculturales y multiculturales para tejer diálogos intergeneracionales, que a mí me parece un ejercicio bastante pertinente y necesario, puesto que hay rupturas entre nuestras madres, nuestras abuelas y las nuevas generaciones. De ahí que este ejercicio que se desarrolla en los espacios de diálogo, de reflexión, pues ha sido muy importante esta convergencia, esta trayectoria que tienen las compañeras, y para mí ha sido un gran honor compartir y leerlas, porque desde esta mirada que la doctora refiere, no colonialista, en donde las compañeras se posicionan, se reflexionan a sí mismas
y salen de su comunidad para venir a San Cristóbal de las Casas a construir herramientas y retornar a la comunidad ya con estas herramientas, con las herramientas construidas, con las herramientas compartidas y desde una mirada también en donde yo refiero a una forma de práctica no salvacionista, puesto que estas formas de intervención que hacen las compañeras se sitúan de acuerdo a sus contextos, de acuerdo a las problemáticas y de acuerdo a las necesidades que cada comunidad y que cada espacio se requiere, en una agencialidad particular en que cada una de las compañeras teje desde sus propias formas y prácticas que se construyen en estos espacios, en una caja de herramientas que ellas mismas moldean, ellas mismas piensan, ellas mismas diseñan, y a partir de ahí empiezan a extender estas raíces y estas formas de hacer comunidad, siendo tejedoras, siendo promotoras, siendo mujeres. Y creo que a partir de aquí posiciono en esta forma en que se hilvana esta obra, la comunidad indígena, como caminos, como formas de hacer otras formas de comunidad. Y en esta compartencia se realiza desde una forma en donde desde afuera se inserta desde adentro, no colonialista, de una forma horizontal y significativa desde los idiomas. Y desde estos idiomas que refiere el aprendizaje en colectivo, el aprendizaje en donde desde estas herramientas, de pronto desde mi mirada como feminista, desde estos feminismos indígenas en donde la participación de hombres y mujeres pues es muy importante, es necesario y es pertinente también, porque en los procesos en donde ellas se involucran y son reconocidas por las autoridades, pues es un paso más allá, porque por largos siglos las mujeres en distintos contextos de las comunidades originarias, de nuestras comunidades, pues hemos sido invisibilizadas por este sistema patriarcal que no nos ha dado voz, que no nos ha dado votos, y las compañeras lo han pronunciado, y nombrar las violencias es muy importante, y nombrarlas desde el idioma creo que es un paso más. Entonces ellas han tenido este recorrido político, esta trayectoria, esta injerencia, esta agencialidad, este compromiso por no desprenderse de una identidad y de luchar contra todos estos sistemas de opresión junto y al lado de los compañeros hombres. Y que las compañeras salen con un objetivo. Ellas, a partir en que ellas se posicionan en esta forma de salir con un objetivo claro, que es construir miradas, construir herramientas, tejer posicionamientos, armar redes horizontales en donde ellas mismas diseñan, en donde ellas construyen rutas y caminos, analizan, monitorean desde una forma teórica, y la práctica la desarrollan al interior de las comunidades. Entonces, a partir de este ejercicio, considero que esta obra, en el sentido de proyección, en el sentido de tejer caminos, pues ha sido como en dos etapas, en donde yo creo que estas dos etapas, en donde un primer momento es instruir caminos, construir caminos y compartir caminos en un espacio de Quinalancetic, en donde las compañeras tienen esta compartencia de miradas y posicionamientos, que conoce como un lugar de formación, al igual que otros lugares, desde este reconocimiento que de pronto tiene una carga más reconocida, que es a partir de estos diplomados, y que la realidad de muchas compañeras, inclusive de mis hermanas, de mis primas, de mis tías, que no han construido esta herramienta que yo
justo ahora estoy utilizando, que es el idioma castellano, que me ha costado más de 20 años en aprenderla, en usarla como herramienta de comunicación y comunicarme con otras compañeras de otros idiomas, pues me ha servido para justamente pues tener como una herramienta de comunicación, y que al igual que las compañeras, esta herramienta pues se ha construido, ¿no?, en colectivo y de manera individual, y que creo que esta compartencia que ellas se posicionan y que se ponen desde esta mirada, pues yo creo que es muy pertinente en que se busque esta legitimidad institucional, puesto que por muchos siglos nuestras epistemologías han sido desconocidas, no válidas, poniéndose desde una parte folclórica, romantizada, de una parte de pronto más como reivindicación folclórica, más que como posicionamiento político. Entonces, esta herramienta en donde ellas construyen este análisis, pues lo plasman perfectamente en este libro, en donde ellas desde sus contextos lo abordan y construyen sus recorridos, construyen sus caminos, sus andares, los retos que se han enfrentado, el racismo, el clasismo en México que sigue vigente y que sigue atravesando cuerpos, y que estos cuerpos pues son cuerpos feminizados, cuerpos de las compañeras que justo lo comparten, y que han construido caminos para construir comunidad más allá de la geografía, desde una comunidad de acompañamiento y vínculo con otras mujeres de diversas latitudes. Ellas se agencian de este espacio y se posicionan como sujetas y sujetos políticos, en donde hombres y mujeres pues son escuchados y son tomados en cuenta, se enuncian y se posicionan como autoras de sus propias historias, en un ejercicio novedoso en donde la palabra surge y se gesta como una enunciación, pero tomar la escritura como herramienta también ha sido un proceso que, en palabras de la doctora de comunidad indígena, había sido ampliamente estudiada desde el ojo antropológico, desde fuera, desde un ojo sociológico e histórico, desde las ciencias sociales, pero que ahora en este libro se construye desde las voces de nosotras, las mujeres originarias, pero ahora desde este posicionamiento donde resuenan voces plurales que habían estado ausentes desde esta narrativa, cierro cita, narrativas académicas que han sido inaccesibles, que han sido desde un lenguaje académico, un recorrido bilingüe, difícilmente un material académico pues se presta para la comprensión. Entonces la accesibilidad de este libro también permite a que se comparta entre las comunidades, y esta accesibilidad que hace que sea más pertinente, se arme como un instrumento al interior de las bibliotecas comunitarias. Y entre estos caminos, en un segundo momento, en donde las compañeras se posicionan como autoras desde una propuesta de mirada, y que son miradas y prácticas no separatistas, en donde se incluyen a hombres, a compañeros, en donde se refiere como esposos, como autoridades, como partes de la comunidad, como miembros de la comunidad, y que se ha insistido en construir estos diálogos tan necesarios, puesto que a partir de estos diálogos se puede construir un camino colectivo en donde ellos cuestionen también sus masculinidades hegemónicas, que al igual que nosotras nos oprime, ellos también están en esta opresión. Y quiero comentarte, por ejemplo, cuando tú hablas de caja de herramientas, quiero pensar que tiene que ver con lo teórico y lo metodológico. Entonces, yo quisiera que pudieras redondear tu opinión para dar la oportunidad también a Silvia, por favor. Sí,
Claro, muchas gracias. En esta caja de herramientas que se construye a partir de este análisis de los derechos de las mujeres indígenas, y que esta caja de herramientas es básico para toda mujer de un pueblo originario, en donde reflexionamos nuestros derechos, conocemos de nuestros derechos, y que creo que esta herramienta, que es una caja que se construye como una metáfora, y que esta metáfora, que es una caja de herramientas, pues se construye como analizando desde conceptos, marcos legales, locales, desde los derechos consuetudinarios más locales, regionales, derechos estatales, nacionales y convenios internacionales, desde el convenio 169, en donde creo que las compañeras lo han tejido muy bien, y que creo que ellas se han empoderado de estos marcos, y que creo que esto es como un plus en donde en otros espacios no se gesta, sino más bien se capacita desde una perspectiva desarrollista, desde un ideal de superación, en donde siguen como en esta lógica de desprenderse como de lo propio, sino más bien a generar dinero. Entonces yo creo que esto es como una forma, y ya para cerrar, Micaela Hernández lo apropia muy bien, en donde Rosalinda, por mencionar algunas autoras, de cómo ellas tuvieron que enfrentar todo el proceso, todo el camino, y como iniciadoras de este proyecto, yo creo que pues ha sido como un paso muy grande, un paso muy gigante para reflexionar que todavía falta por que reconozcan y validen leyes en donde sean horizontales las comunidades originarias. Y bueno, agradezco nuevamente la oportunidad de compartir y de compartencia, en donde me resonaron tantas historias, en donde me caló escuchar las historias de discriminación, de racismo, pero que a la vez en una forma de resiliencia, pues existimos y seguimos en pie de lucha, y seguimos insistiendo porque se sigan construyendo estos espacios plurales, y que sean igual de válidos como cualquier otro espacio académico. Y bueno, muchas gracias. Entonces, al contrario, un placer escucharte en tu lengua originaria y en el idioma prestado, que lo que escuché, pues yo quedo maravillado, y creo que hay mucho todavía que tienes que decir a nuestro público, pero vamos a escuchar ahora a Silvia Hernández Jiménez, originaria del municipio de Marqués de Comillas, Chiapas, hablante del celtal. Es licenciada en Planeación de Desarrollo Rural por el Centro de Estudios de Desarrollo Rural CESDER de Sautla, Puebla. Desde el 2011 al 2013 participó como promotora del programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas del CCDI Santo Domingo en los municipios Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas. Actualmente colabora y forma parte del área de Derecho de las Mujeres del Centro de Formación y Capacitación para Mujeres Signal Ancetic, Asociación Civil. Desde 2015 ha participado en el diplomado Ciudadanía, Género y Defensoría de los Derechos, impartido por Ignal Ancetic en convenio con la UNICACH. Desde el año 2020 a 2022, funge desde el 20 hasta la actualidad como enlace del diplomado Mujeres, Comunidad y Defensa del Territorio. Silvia, por favor, comenta. Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Para mí es un gusto estar en este espacio y poder como compartir pues sobre este libro, ¿no? Sobre esta obra que me parece muy maravillosa y que de alguna forma menciona parte de este proceso, de esta experiencia que las compañeras autoras
plasman en este libro, ¿no? Y que de alguna forma también he sido parte de este proceso que se menciona aquí, y me gustaría mencionarlo, ¿no? De que también me he formado en este diplomado que lo mencionan las compañeras, el de Ciudadanía, Género y Defensoría de los Derechos, que posteriormente pasa a ser un diplomado de Mujeres, Comunidad y Defensa del Territorio, ¿no? Que tiene que ver con un posicionamiento político de cierta forma. Pues bueno, este libro recaba, ¿no? Como la experiencia de mujeres que han tenido como diferentes procesos de lucha y de organización, ¿no? Donde recaba, ¿no? Desde la historia de la comunidad, la historia personal de las mujeres, pero también de todas estas dificultades que se enfrentan, ¿no? Desde este contexto comunitario, de decir soy mujer indígena, pero también implica ser una mujer de bajos recursos, ¿no? O sea, como toda esta situación y como esta dificultad que luego nos enfrentamos las mujeres de acceder como a un espacio propio, de acceder a la tierra, ¿no? Que lo menciona tanto María del Socorro, lo menciona también Mercedes, ¿no? Que son compañeras que pues de cierta forma han enfrentado o sea, este reto, ¿no? Grande de decir, por ser mujer, pues no se me permite o no se me respeta, ¿no? Este derecho a la tierra, ¿no? Pero también mencionar, así como en rasgos grandes, de decir cómo toda esta situación nos hace que migremos como a la ciudad y dejemos nuestras comunidades, ¿no? De migrar a la ciudad, pero también cómo conlleva esto al cambio de identidad, ¿no? De decir, dejo mis raíces, me olvido de mis raíces, me olvido de mi lengua materna, ¿no? De cierta forma, ¿no? Hay como varias cosas que identifico, pero también al leerlo varias veces el libro, me doy cuenta y digo, wow, o sea, son experiencias que a lo mejor en algún momento las escuché de viva voz y ahora me toca leerlo en este libro. Y sí, digo, veo a las compañeras y las compañeras han tenido un proceso bastante grande de lucha y de caminar, por supuesto, que también en lo personal me ha permitido aprender de esas compañeras, de estas compañeras que escriben y plasman sus palabras en este libro, ¿no? Pero algo importante o algo que quiero resaltar es como este proceso de formación que se lleva en el diplomado. La principal o el tema que estuvimos como ahí de cierta forma reflexionando, analizando, pues es este tema de el derecho a una vida libre de violencia, de decir, yo como mujer indígena, tengo este derecho a no vivir violencia, ya sea en un espacio privado, en un espacio público, ¿no? Y también como resaltar lo que mencionan ahí las compañeras como este derecho a la educación, que empieza desde muchos años atrás, por el simple hecho de ser yo mujer, en automático se me dice que tengo que estar en la casa, que tengo que solo quedarme ahí y no ir más allá, no tener como este acceso a la educación, ¿no? Pero, o sea, una violencia lleva a otra, ¿no? De privarme mi derecho a estar solo en la casa, de privarme el derecho a ir a la escuela, también hace que, o sea, dentro del ámbito del hogar familiar, pues también las mujeres se vean como menos, se les ve como pues, que solo hacen los quehaceres del hogar y no se les valora como el trabajo como tal, ¿no? Pues sí, no es una experiencia que hablan las compañeras, ¿no? De las violencias propias que ellas han vivido, de decir, yo fui violentada, yo sufrí esto, pero también como ellas buscaron una salida y pudieron como
de cierta forma buscar espacios, ¿no? Donde podían como hacer redes de apoyo con otras mujeres de la misma comunidad o de alguna organización de otros municipios y así, ¿no? Y también esta parte de decir, sí, salgo de mi comunidad, me voy a espacios donde hay como esta oportunidad de organizarnos, pero también de mirar hacia atrás o mirar hacia la comunidad y de decir, también ver como esta parte de cuáles son los cargos que ocupan las mujeres dentro de nuestras comunidades, ¿no? Como lo que resalta Juana y lo que resalta Ceci, ¿no? De decir, sí, Magdalena, o sea, es una de las compañeras que ha estado como por mucho tiempo con la cooperativa y que ha sido como de ejemplo a otras compañeras jóvenes, ¿no? De estos cargos que luego se ocupan en la comunidad, de ser como este medio de decir, sí, soy mujer, pero junto con mi esposo solucionamos, ayudamos a otras personas, pero también ha sido como pues una lucha, ¿no? De decir o de poder como llegar como a ser esta figura, ¿no? Porque no es como de que es tan fácil de decir cualquier persona puede ocupar como un cargo en la comunidad, puede tener una figura de respeto, ¿no? Porque como lo menciona mucho Ceci y Juanita, yo así les digo de cariño, Cecilia y Juana López Teratol, que anteriormente, ¿no? Como en los 70s y los 80s, pues los que ocupaban como estos cargos religiosos, que es donde como se ve la participación ahora de las mujeres, pues eran ocupados solamente por hombres, ¿no? Pero como de un momento a otro o de una década a otra, también empieza como a haber estos cambios, ¿no? De decir, ahora ya las mujeres empiezan a ocupar estos espacios, ¿no? Dentro de las comunidades, ¿no? Ocupando cargos religiosos, ¿no? De cierta forma, ¿no? Y también como valorar todo esto que nos enseña o nos muestra Magdalena de las ceremonias ancestrales, ¿no? Que las mujeres somos las transmisoras de esos conocimientos hacia las otras generaciones, ¿no? Lo vemos desde el traje, ¿no? Desde la indumentaria que usan las compañeras, o sea, los siguen teniendo, pero se ve que los compañeros hombres, o sea, ya desde muchos años atrás, ya habían perdido este uso o solo lo usan como en ocasiones especiales, ¿no? Cuando se ocupa como un cargo dentro del municipio o estos cargos religiosos que ya se mencionaban, ¿no? Ahí es donde se ocupa como ahí lo menciona Ceci. Y pues bueno, también esto de lo que les compartía, ¿no? De la experiencia del diplomado, ¿no? Que ha sido como un espacio que ha rescatado, ¿no? Y que lo mencionan las compañeras autoras, tanto Maribel, María del Socorro, a María Lutgarda, Ceci, Juana y Mercedes, ¿no? Que ha sido como un espacio donde se ha podido como rescatar estas experiencias, ¿no? De lucha de las compañeras y también como a cuestionarse como estos contextos comunitarios como mujeres, ¿no? A lo mejor que, como lo mencionan, ¿no? Algunas compañeras decían, no, pues antes no me daba cuenta o simplemente como que lo normalizaba, ¿no? Pero ahora estando en un espacio de reflexión me doy cuenta que hay muchas cosas interiorizadas, ¿no? Que hay muchas cosas que las tenemos muy aprendidas y que cuesta hacer como este cambio para una mejoría, ¿no? De cierta forma, romper como con todo esto que está impuesto, ¿no? Pero también es como ver y analizar y darnos cuenta de no olvidar quiénes somos y no olvidar nuestras raíces, como lo dice Juana Isabel, de no olvidar quiénes somos y no olvidar nuestras raíces. Y creo que en este libro se rescata mucho, ¿no? De que las compañeras siempre pusieron delante como el recuperar la lengua originaria o de cómo es que habían a lo mejor leyes, convenciones que se hablaba dentro del diplomado
y buscaban una forma de traducirlo a su lengua originaria, de decir cómo se dice esto en celtal, cómo se dice esto en tzotzil, en zoque, en chol, y pues a lo mejor habían palabras que no se encontraban una traducción, así como una traducción literal, pero sí se encontraba a lo mejor hacerle una interpretación, ponían ejemplos, es decir, entiendo que se dice así, acá, ¿no? Esto me parece como muy importante porque es un proceso que sí es por compañeras de distintas comunidades, de distintos pueblos, que en un momento empezó pues como talleres, ¿no? Como lo menciona la doctora Inés en la presentación del libro, pero sí también como este escalón que se da, ¿no? De decir, sí son talleres, pero ahora vemos esta necesidad desde las compañeras de formarlo en un diplomado, ¿no? Donde se hace como más formal este proceso, ¿no? que iniciaron las compañeras, pero también de cómo seguir fortaleciendo todo esto que ya venían trabajando, ¿no? Y pues también resaltar como toda esta parte de la discriminación, del racismo que se vive desde la colonización, de decir, o sea, esto que pasa, o de que los jóvenes ya no quieren hablar la lengua, ya no quieren portar la indumentaria tradicional, pues también tiene que ver con todo este racismo que se vive, ¿no? Y que lo mencionan claramente las compañeras, ¿no? De cómo es que los pueblos dejan la comunidad y prefieren ir a la ciudad, o de decir ya no hablamos la lengua, o ya no los trajes, o también por la situación del costo, ¿no? De decir ya no hay un acceso a los insumos para elaborar como toda esta indumentaria que se usa, ¿no? Pero es visible, ¿no? Que la discriminación y el racismo que se viven en las comunidades, en los municipios, ¿no? Donde hay como mayor presencia, y de cómo es que se sufre, ¿no? Al llegar a un espacio urbano donde no se te acepta como eres, ya sea por tu color, por el traje que usas, como lo decía Juanita, ¿no? Se nos discrimina por nuestra condición, ¿no? por el ser indígenas, y también por el ser de bajos recursos, ¿no? Es lamentable, ¿no? De que en la actualidad se siga viendo como esta cuestión, ¿no? De que pues, se nos siga discriminando por ser indígenas, ¿no? O no sé, a lo mejor se piensa que como somos de un pueblo distinto a lo mestizo, pues se nos hace menos, ¿no? Pero pues es evidente que todavía hay algo ahí, hay como una carga, no sé, una carga social, lo llamaría yo, de decir, o sea, no se ve como que esta parte de que son iguales, no se alcanza como de que tenemos las mismas posibilidades, las mismas capacidades, o sea, no nos hay que limitar, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta, ¿no? De que cuando nos sentamos o vemos a un hombre de pueblo originario y que sale adelante, tiene algún grado de estudio, nos sorprende, ¿no? Ay, ¿a poco sabe usar una computadora? ¿O acaso es otro como que nos sorprende, como lo vemos como algo de que, pues, yo creo que este espacio que ha creado Inalan, CETIC y como CEFOCAM, como años también es parte de todo esto que se ha logrado, ¿no? Y nos damos cuenta, pues, que el libro no basta como para escribir todo, compañeras, ¿no? Necesitaríamos plasmando esta experiencia de ser parte de este proceso de aprendizaje que hemos estado haciendo con todas las compañeras que han sido parte de todo ¿no? De todo este colectivo, ¿no? Que hemos estado haciendo muchos años. Gracias. Silvia, muchas gracias por tus opiniones. Es maravilloso ver el despliegue de ambas hasta donde yo he escuchado sobre los diversos asuntos que tienen que ver con identidad,
cultura, equidad, que están por ahí como conceptos, según yo, como receptor de toda esta información, y el dominio del idioma mestizo, que ni aún nosotros lo podemos ejercitar como debe ser. Entonces a mí me sorprende, pero también vamos a escuchar a Nancy enseguida. Ella es maestra en Ciencia en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo. Actualmente es doctorante del posgrado en Estudios en Intervención Feminista por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA UNICASH. Desde el 2011 hasta el 2020 trabajó en diversas asociaciones de desarrollo y en diversas comunidades indígenas en los Altos de Chiapas, abordando temas como salud, abonos orgánicos, alimentación saludable, agroecología y género. Por favor, Nancy, comenta tus opiniones acerca de este trabajo colectivo que me parece muy atractivo, muy interesante. Muchas gracias, compañero Luciano. Compañeras, gracias por compartir sus reflexiones sobre el libro también. Pues primeramente quiero agradecer a la doctora Inés Castro por la invitación a leer el libro La comunidad indígena, la mirada de las mujeres. Cuando empecé a leer el libro me preguntaba, ¿para qué escribimos? La escritura es una forma antigua en la que nos expresamos. Se convierte en una manera de conservar y transmitir la información. Escribimos para expresar sentimientos que están en nuestros corazones, pero también escribimos experiencias surgidas en nuestro andar por la vida. Escribimos también para manifestar injusticias y violencias, para compartir hallazgos que pueden ser de utilidad para las demás. Así, la escritura es una fuente para liberar el alma, para manifestar aquellas acciones y situaciones que nos han hecho daño, que necesitan ser compartidas, para crear soluciones y no queden en el olvido. Igual retomo una frase de Virginia Woolf que nos dice: a lo largo de la historia, Anónimo casi siempre ha sido una mujer. La comunidad indígena, la mirada de las mujeres, es un libro que reúne diversas voces de mujeres indígenas que se expresan libremente. El libro está organizado, está habitado por distintos procesos organizativos de mujeres. Hacen una descripción del trabajo de Quinalan Cetic y el Centro de Formación y Capacitación de Mujeres, CEFOCAM. También encontramos experiencias de vida y organizativas a través de las voces de mujeres mayas de Yucatán, Quintana Roo. Y finalmente, pero no menos importante, también podemos encontrar en el libro la experiencia de mujeres tzotzíles de Ayalemó, de San Andrés Larraínzar, y mujeres choles de la comunidad Las Conchitas, municipio de Salto de Agua, estas dos últimas aquí en Chiapas. Las experiencias de vida que encontré al leer el libro pues, coinciden en el tema la comunidad. De ahí el título de la obra. Es interesante cómo una diversidad de voces indígenas nos hacen reflexionar sobre lo que es la comunidad. Las compañeras van creando el concepto de comunidad desde la reconstrucción de la historia propia. Porque si bien nos han dicho, se nos ha inculcado que las mujeres somos quienes tenemos en nuestras manos el conservar la historia, pues también tenemos esa oportunidad, ¿no? Tenemos en nuestras manos también voces y memorias, el dar a conocer los efectos de la historia que nos han silenciado por mucho tiempo. Es por eso que debemos usar la escritura como un viaje a la verdad. Sinceramente el libro me agradó mucho y pues ahora me permito reflexionar sobre el contenido del mismo, ¿no? No profundizaré tanto porque mis compañeras igual ya lo han mencionado, pero sí abordo algunos aspectos que pues, inviten también a la lectura del mismo, ¿no? El libro es el resultado de años de trabajo de mujeres indígenas que se reunían en diversos talleres realizados para reflexionar sobre los derechos de las mujeres, centrados en el derecho a una vida libre de violencia. Los talleres
poco a poco se fueron convirtiendo en un diplomado realizado por Quinalán CETIC en coordinación con el Centro de Estudios Superiores de Centroamérica, CESMECA, y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Pues las experiencias de vida de las compañeras que vamos encontrando en el contenido del libro se van tejiendo en las reflexiones de temas como derechos a una vida libre de violencia, género, migración y discriminación contra la mujer, formas de organización, despojo del territorio y finalmente la comunidad. Las compañeras nos van describiendo sutilmente cada forma de discriminación o violencia a las que se enfrentaron en la búsqueda de soluciones a problemas que las aquejaban. Por ejemplo, algunas compañeras expresan el alcoholismo y drogadicción en las comunidades indígenas, el despojo del territorio, la búsqueda de apoyos para crear un grupo de trabajo y asimismo también que tuviera validez y reconocimiento del trabajo que como mujer indígena realizan en su comunidad. Metodológicamente considero que es un libro que, si bien surge a partir de un diplomado, las compañeras se encargan de mostrarnos cómo realizan el trabajo en sus comunidades. Es decir, nos expresan cada una de las estrategias que realizan con sus compañeras de la comunidad para transmitir lo aprendido en el diplomado. Esto es muy enriquecedor para quienes realizamos investigación en campo. Considero que es una obra que crea conocimiento colectivamente. Justo así se va enriqueciendo el libro. En lo personal, he aprendido mucho del libro. Pues en el libro también se reflexionan sobre las distintas problemáticas que en muchas ocasiones coinciden en las comunidades indígenas y los pueblos. Retomo en este momento la frase de Elena Ferrán: palabras, con ellas puedes hacer y deshacer lo que quieras. Esto lo menciono porque las experiencias de vida que encontramos dentro del libro son un ejemplo de que el trabajo colectivo sí es posible. Pero además también cada palabra expresada por las compañeras me llevó a una reflexión sobre lo que vivimos como mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, que en muchas ocasiones se nos hace ver que nuestra palabra no cuenta. Por lo tanto, Inés Castro, Micaela Hernández, Yolanda Castro, Rosalinda Santis, María del Socorro Herrera, Cecilia López, María Camal, Juana Isabel Pérez y Mercedes Pérez son un ejemplo y fuente de inspiración para seguir levantando la voz y expresarnos libremente. Mujeres que a través de sus propias voces nos dejan muchos aprendizajes que sin duda este libro debe llegar a muchas otras mujeres. Finalmente me preguntaba por qué recomendaría o por qué invito a leer el libro. Como bien lo mencioné al principio, ¿no? La escritura es indispensable y en la academia aún más. En muchas ocasiones no damos la oportunidad de que la voz de las personas con quienes investigamos y compartimos experiencias se reflejen en las publicaciones. La comunidad indígena, la mirada de las mujeres, es un libro que verdaderamente da voz a las mujeres indígenas y permite que sean ellas mismas quienes expresen y nos compartan su experiencia sobre las formas de organizarse. Es un libro honesto, crítico y de lectura muy fluida. Cada párrafo que lee o que leía me invitaba a seguir en la lectura. Es una obra muy completa desde la introducción hasta las reflexiones finales. Además, también es muy grato poder ver, conocer, pues, en una foto, pues, el rostro de esas voces que nos van narrando las historias de vida. La comunidad indígena, la mirada de las mujeres, es un libro del que aprendí mucho y me dejó con ganas de seguir conociendo esas formas de organización que tienen las mujeres indígenas, de seguir escribiendo y sobre todo dar reconocimiento y espacio a esas voces de mujeres que permanecían silenciadas y de las que hay mucho que aprender,
porque la vida también se lee con los pies, con las acciones y con las voces. Finalmente, agradezco a las compañeras que a través de su experiencia y reflexiones me motivan a seguir trabajando con mujeres indígenas, a seguir levantando la voz y expresarnos libremente, porque escribir es redescubrirnos. Y como bien dice la compañera María del Socorro Herrera, a palabras de ella, esta ha sido una batalla para no dejar que maten el alma, para no dejar que maten los sueños, porque sí los hay. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nancy. El asunto de que hay mucho que decir, lo comparto, y el exhorto a leer este avance investigativo que es una muestra de todas las aristas que todavía falta por explorar, y ni modo, enorme responsabilidad la que ustedes tienen en su trayectoria, en su andar, en su mirar, como ustedes también dicen. Muchas gracias, Nancy. Corresponde entonces a la doctora Inés Castro Apresa quien nos haga una especie como de envoltura o colofón de este trabajo tan interesante. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Sociología Política en el Instituto Dr. José María Luis Mora. Ha realizado estancias de investigación en New Mexico State University, en el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, el Instituto Universitario de Estudio de las Mujeres, Universidad de La Laguna, Tenerife, y en el Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Brasilia. Ha sido fundadora, coordinadora y docente en el Diplomado Ciudadanía, Género y Defensoría de los Derechos, UNICACH INAL CENTIC, orientado a mujeres indígenas de varios estados del país, donde figura Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Este diplomado está dirigido pues hacia temas de participación política, teorías feministas contemporáneas, movimientos feministas, sobre los cuales tiene diversas publicaciones. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y además es integrante del Comité Académico de Posgrado de Estudios e Intervención Feminista y la Comisión de Evaluación del CESMECA. Incluye también su actividad como consejera universitaria en el periodo 2022-2024. Por favor, Inés, comenta entonces este amarre de un trabajo tan emocionante, inquietante y además que me crea esa curiosidad qué va a pasar después, porque aquí hay mucho que hacer todavía. Sí. Muchas gracias a las autoridades universitarias, al licenciado Noé Centeno, al maestro Luciano Villarreal y a mis queridísimas compañeras, colegas, amigas, cómplices, con quienes compartimos, creo que varias de las cosas esenciales que han acertadamente señalado de este libro, en este libro. Agradezco mucho la referencia de ser un magnífico libro, de una obra maravillosa y de cómo lo han leído las tres colegas y amigas, porque ya para publicar el libro había tenido que pasar por dos dictámenes de dos grandes colegas, el doctor Juan Pedro Viqueira del Colegio de México, el doctor Jan Rus, un antropólogo de larguísima trayectoria en Chiapas, que estuvo con nosotros en el CESMECA durante varios años, y hacen comentarios muy bellos que aparecen en la contraportada del libro, pero aunque este libro lo utilizamos como, ahora sí como dice Costic, una caja de herramientas para las generaciones que hemos formado, me parece una mirada muy, muy adecuada, muy, muy sensible del libro.
yo quería escuchar de viva voz algunas lecturas. Silvia, por supuesto, ha acompañado este proceso académico político y lo conoce muy bien, pero unas lecturas de compañeras indígenas o con ascendencia indígena como Costic y Nancy Beatriz Antonio. ¿Qué pensaban? ¿Qué piensan de este libro? ¿Qué les ha generado? Y me siento muy contenta por la manera en cómo han recuperado este proyecto, insisto, que es académico, político y que afortunadamente la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha tomado desde sus inicios, aunque nació como talleres de derechos desde el 2011, la UNICACH ha tomado este proyecto para respaldarlo institucionalmente y que quienes estemos ahí nos fortalezcamos con este trabajo conjunto entre la Asociación Civil Quinalan-CETIC y la UNICACH. Dicho esto, creo que la manera en cómo las compañeras han recuperado la lectura de este libro es fundamental. Me parece que verlo como una caja de herramientas, como una forma de construir comunidad, que también el proyecto político académico es esto, construir comunidad, dar voz a las mujeres indígenas, ¿no? Y siguiendo a Nancy, dar rostro, dar historia, como lo sabe muy bien Silvia Hernández, una colega celtal maravillosa, profesional, impresionante, sin cuyo apoyo este proyecto no sería el mismo. Me parece que es importante retomar esta idea de para qué escribimos, ¿no? Es evidente que la antropología, que nace como ciencia social para estudiar al otro, ¿verdad? Siempre se habla en masculino, al otro, ¿no? Pero también más recientemente se ha recuperado la idea de estudiar a la otra. Contrasta, digamos, con este esfuerzo colectivo por que sean las mujeres indígenas mismas quienes hagan esa antropología, quienes reconstruyan esa historia con una metodología muy clara, y es primero darle voz a las mujeres indígenas que han sido, sí, los pueblos originarios invisibilizados, los hombres indígenas invisibilizados, pero con mayor razón lo han sido ellas. Es decir, podemos reconocer que las mujeres indígenas han sido invisibilizadas durante décadas por la propia antropología, ¿no? Salvo por aquellos sistemas de parentesco, de familia, formas de reproducción que empezaron obligatoriamente, digamos, a visibilizarlas, pero también por toda esta tradición que hay en las ciencias sociales, que aunque se ha visto permeada por la investigación-acción participativa, la educación popular de larga historia en América Latina, lo cierto es que no se ha recuperado sus voces, sus historias, sus procesos a través de las voces mismas de las mujeres de pueblos originarios. Y me parece que sí, este proyecto académico político ha tenido esa virtud, lo voy a decir así, pero ese propósito, que es el propósito de la misma organización Quinalan-CETIC, que en celtal quiere decir tierra de mujeres. O sea, siempre las fundadoras, Yolanda Castro, Micaela Hernández y todas las compañeras que con los años se han incorporado desde 1991, o sea, ya hace 30 años que inició esta organización, se lo propusieron así, o sea, sí trabajar al lado de las mujeres de pueblos originarios, pero para que ellas pudieran construir autónomamente sus propias organizaciones, para que ellas pudieran tomar
las decisiones. Dentro de estas se generaron asambleas comunitarias que no existían, propias de mujeres. Sí existen, por supuesto, asambleas ejidales y comunitarias donde las mujeres no participan justo porque no tienen el derecho a la tierra, y el derecho a la tierra pues es fuente de ciudadanía. Se tienen derechos y obligaciones. Al no contar con este derecho, las mujeres pues no tienen derechos, pero sí obligaciones. Además sabemos que las mujeres de pueblos originarios trabajan activamente la tierra. Entonces es una manera de dar voz, de dar rostro, de dar el lugar que se merecen las mujeres de pueblos originarios con la agencia de ellas mismas. Bueno, no es una palabra que yo reivindique mucho, con la autonomía, a través de ellas mismas, ¿sí? De ellas mismas, que no sea como en las ciencias sociales hemos hecho tradicionalmente, de más allá, digamos, de la IAP, de la investigación, acción participativa, más allá de la educación popular y de todas estas estrategias, que sean ellas mismas quienes hablen por sí mismas. Entonces, eso ha sido este proyecto, que es un proceso académico-político, porque ciertamente, como dice el maestro Luciano, todavía hay mucho por delante. Entonces, ¿qué sigue? Es la pregunta. ¿Qué sigue de este diplomado que ha dado ya alrededor de 175 mujeres diplomadas, ¿no? que han terminado su proceso? Quienes se han inscrito han sido más de 200. Entonces es un número considerable, y a ver qué sigue, ¿no? Sí, siguen muchas cosas. Para empezar, el compromiso de poder sistematizar, investigar, teorizar, por supuesto, teorizar a partir de la propia experiencia de las compañeras de pueblos originarios, ¿no? De este proceso político académico, pero también hay más voces de compañeras que han reconstruido las historias de sus comunidades y que tendrá que recuperar. Es decir, hemos logrado eso, y creo que es uno de los grandes logros de este proyecto. Entonces, sin más, yo agradezco a las autoridades universitarias, a todas y todos ustedes que han tenido a bien abrir este espacio para seguirnos dando voz, porque sí, todas las mujeres hemos estado históricamente silenciadas, pero las mujeres blancas, y mestizas, como es un término que usamos en Chiapas mucho, que define identidades, que desafortunadamente también define, sobre todo en el pasado, contrastes, ¿verdad? Porque la reivindicación de una identidad puede llevar a formas racistas, ¿no? Como la propia ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas se ha caracterizado, pero que desde otra mirada también estamos consiguiendo visibilizarnos. Mujeres en general, mujeres blancas, mujeres negras, mujeres mestizas, mujeres indígenas. Y esto tiene que cambiar el mundo y cambiar nuestra historia. Muchas gracias. Al contrario, a todas, muchas gracias, Inés, Costic, Nancy, Silvia, gusto conocerlas y poder escucharlas con atención. La Universidad de Ciencias de Artes de Chiapas, CESMECA, y la Dirección de Extensión Universitaria, como parte de un colectivo también que se une al beneplácito de celebrar esta edición, la comunidad indígena, la mirada de las mujeres. Felicidades, enorme gusto saludarlas, y esperamos contar con otra participación, no tan pronto, pero sí un día próximo de este o el otro año. Muchas gracias y hasta luego.